El libro de Kiev, primera parte. En la tradición popular mexicana, especialmente en estados como Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, existe la creencia de que las brujas se transforman en animales nocturnos para moverse sin ser vistas. El guajolote negro es una de sus formas preferidas junto con la lechuza. La creencia popular dice que si logras capturar a una bruja en su forma animal antes de que cante el gallo, tienes poder sobre ella y puedes negociar. En algunas versiones del folclore, la bruja atrapada debe revelar un secreto o cumplir un deseo a cambio de su libertad. La condición siempre es la misma, liberarla antes del amanecer. La venganza no se cobra con las manos. Se hereda. Y lo que Karina despertó esa madrugada no fue poder. Fue hambre. Y el hambre de lo que ella se convirtió no distingue entre culpables e inocentes. Hay algo que necesito preguntarte antes de que empiece esta historia. ¿Cuánto dolor tienes que acumular antes de que dejes de importarte cómo se detiene? Karina tenía 28 años cuando atrapó a la bruja. No fue un accidente. No fue suerte. Llevaba 3 meses esperando en ese callejón. 3 meses levantándose a las 3:30 de la mañana para estar ahí antes de las 4. 3 meses con la trampa preparada y la oración lista y la certeza de alguien que no tiene nada más que perder de que esto iba a funcionar. Y cuando por fin el guajolote negro aterrizó en el suelo frente a ella y cayó en la trampa, Karina no sintió miedo. Sintió que por primera vez en su vida, algo le debía algo a ella. Para entender por qué Karina hizo lo que hizo, tienes que saber primero quién era Karina antes de hacerlo. Creció en Papantla, Veracruz. En una casa pequeña de bloc sin pintar en la colonia del fondo del pueblo, la que queda pegada al monte donde los niños no van a jugar y los adultos prefieren no mirar después de que oscurece. Su madre murió 3 días después de que Karina naciera. Hemorragia posparto en un hospital sin los recursos para detenerla. Su padre la crió solo durante 4 años y luego dejó de criarla, primero de manera gradual y luego de manera definitiva cuando apareció otra mujer y otra familia que sí tenía madre. Karina quedó con su abuela materna. Una mujer buena, de esas buenas de verdad, no de las que lo dicen. Que le dio todo lo que tenía, que era poco en términos de dinero y abundante en términos de presencia. Que la llevó a la escuela todos los días hasta que Karina aprendió a ir sola. Que le enseñó que la dignidad no depende de lo que otros decidan darte. El problema es que la dignidad que te enseña una abuela en casa no te protege de lo que pasa en la escuela. Y en la escuela de Karina había 3 niñas. Yareli, Montserrat, Daniela. Las 3 hijas de familias con dinero del pueblo. Las 3 con esa combinación específica que producen los ambientes pequeños cuando el dinero y la popularidad se mezclan sin consecuencias, la certeza de que podían hacer lo que quisieran y la costumbre de hacerlo. Lo que quisieron hacer durante 6 años fue hacerle la vida imposible a Karina. No lo voy a suavizar con eufemismos porque Karina no me lo contó con eufemismos. Fue acoso. Sistemático. Sostenido. Tal tipo que deja marcas que los médicos no pueden medir porque no saben dónde buscarlas. Le rompieron útiles. Le escondieron la mochila. Le pegaron en el baño donde no había maestros. Le gritaron en el patio que olía mal, que era fea, que su mamá se había muerto porque no quería tenerla, que su papá se había ido por lo mismo. Eso último se lo dijeron un miércoles a los 11 años y Karina dice que esa frase específica, pronunciada por Yareli con la precisión clínica de alguien que ha encontrado el punto exacto donde duele más, fue la que dividió su vida en 2 partes. La de antes de escucharla. Y la de después. En la parte de después, Karina aprendió a quedarse callada. No porque hubiera aceptado lo que le decían, sino porque entendió, con la inteligencia específica de los niños que aprenden pronto, que el mundo no es justo, que protestar solo prolongaba el episodio y que callarse al menos lo terminaban más rápido. Aprendió también otra cosa. Su abuela sabía cosas. No de manera dramática. No de manera que se anunciara. Pero Karina creció viendo mujeres del pueblo llegar a la casa de su abuela con preguntas que no se las hacían al médico ni al cura. Viendo a su abuela preparar cosas en la cocina que no eran comida exactamente.
escuchando conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba al cuarto, pero que antes de interrumpirse contenían palabras que Karina fue memorizando sin entender todavía para qué. Su abuela nunca le enseñó directamente, pero tampoco escondía sus libros. Y Karina, que desde los 12 años se levantaba cuando todos dormían y leía lo que había en esos libros con la misma concentración con que otros niños leen novelas de aventuras, fue armando un mapa de algo que la escuela nunca le iba a enseñar. Cuando tenía 15 años, su abuela enfermó. Cuando tenía 16, su abuela murió. Y Karina quedó sola en esa casa pequeña de bloc sin pintar, con los libros de su abuela y una cuenta pendiente que llevaba años creciendo y que ahora, sin nadie que la frenara, empezó a tomar una forma que ya no era solo dolor. Era plan. Karina tenía 28 años cuando decidió que era el momento. Yaredi, Montserrat y Daniela habían seguido sus vidas con la facilidad de quienes nunca tuvieron que pagar por nada. Las tres casadas. Las tres con hijos. Las tres instaladas en esa comodidad de pueblo chico donde todos se conocen y todos saben quién es quién y nadie cuestiona el orden establecido. Karina también se había quedado en Papantla. No por falta de opciones, sino porque irse habría significado dejar la casa de su abuela, los libros, y la certeza de que lo que había estado aprendiendo tenía un propósito que todavía no estaba completo. Durante años había leído. Había practicado cosas pequeñas. Había aprendido a distinguir entre lo que funcionaba y lo que era superstición disfrazada de conocimiento. Y había aprendido sobre las brujas del monte. No las brujas de película. Las reales. Las de Veracruz y Oaxaca y Hidalgo que el folclore local conoce con un respeto que no es admiración sino precaución. Las que se transforman de noche en guajolotes negros para moverse por el pueblo sin ser vistas. Las que si las atrapa a alguien antes del canto del gallo quedan obligadas por las reglas de su propio poder a negociar. Karina había estado observando el callejón detrás de su casa durante meses. Había notado que algunas noches, entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un guajolote negro aparecía en ese callejón moviéndose con una dirección y una velocidad que no correspondían a ningún pájaro que simplemente busca comida. Había preparado la trampa con ingredientes específicos que los libros de su abuela describían con precisión, una jaula de madera de ocote, no de metal porque el metal corta la magia, cubierta por dentro con sal de mar mezclada con tierra de un cruce de caminos. El cebo no era maíz. Era un espejo pequeño envuelto en tela negra puesto boca arriba en el centro de la jaula, porque las brujas en forma animal no pueden resistir ver su propio reflejo y verificar que todavía son ellas mismas debajo de la forma prestada. La noche del tercer mes de espera, el jueves de la semana de Todos Santos, Karina estaba en el callejón a las 3:45. El guajolote apareció a las 4:10. Entró a la jaula exactamente como los libros decían que entraría. Y cuando la trampa se cerró, el sonido que el guajolote hizo no fue el sonido de ningún pájaro. Fue algo entre un grito y un nombre. Karina se acercó a la jaula. El guajolote la miraba con ojos que tenían demasiada inteligencia para un animal. «Ya sé lo que quieres», dijo Karina. No en voz alta. En el tono de alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento y no tiene ninguna intención de desperdiciarlo en dramatismo innecesario. «Y ya sé lo que tienes que darme para que te suelte». El guajolote no respondió con palabras. Respondió con un movimiento de cabeza que Karina interpretó correctamente como la única respuesta posible de algo atrapado antes del amanecer por alguien que sabe las reglas. «Quiero el ritual», dijo Karina. «El completo. El de la transformación». El guajolote la miró durante un tiempo que Karina no supo medir porque el tiempo en ese callejón a esa hora parecía moverse de manera diferente. Luego hizo algo que Karina no esperaba. Bajó la cabeza. Y cuando la levantó, sus ojos eran diferentes. No de animal. Completamente humanos. De una mujer mayor cuya edad era imposible de calcular porque tenía la cara de alguien que lleva más tiempo viviendo del que cualquier cara debería poder mostrar. Esos ojos la miraron directamente. Y en la cabeza de Karina, sin que ninguna boca se moviera, llegaron estas palabras. «En 3 días. Antes del canto del gallo. En tu puerta». Karina abrió la trampa.
El guajolote salió sin mirarla y se perdió en la oscuridad del callejón en dirección al monte con una velocidad que ningún pájaro real alcanza. Karina volvió a su casa. Se sentó en la cocina oscura y esperó. El libro llegó la tercera noche. No hubo pasos en el pasillo. No hubo golpes en la puerta. Lo que despertó a Karina a las 3 de la mañana del tercer día no fue ningún sonido que pudiera describir como sonido. Fue una presencia. El tipo de presencia que no se explica racionalmente pero que cualquiera que la ha sentido reconoce de inmediato, la certeza física, sin información sensorial que la justifique, de que algo o alguien está muy cerca. Karina se levantó. Fue a la puerta. La abrió. El callejón estaba vacío en las dos direcciones. Sin personas. Sin animales. Sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí en los últimos minutos. En el tapete de entrada, perfectamente centrado, había un libro. Era pequeño. Del tamaño de un cuaderno escolar. Las pastas no eran de cuero común ni de ningún material que Karina pudiera identificar de inmediato. Tenían la textura y el color de piel humana curada, con el tipo de irregularidades superficiales que produce el proceso de curtido artesanal. Calientes al tacto, aunque la noche estaba fría. Sin título en la portada. Sin nombre de autor. Sin ninguna marca editorial. Solo las pastas y las páginas. Karina lo recogió. Lo llevó adentro. Lo vio bajo la luz de la cocina. La primera página decía, escrito con una caligrafía apretada en tinta que olía a algo orgánico que prefirió no identificar. Lo que aquí está escrito se escribe una sola vez. Lo que aquí se aprende una sola vez. Lo que aquí se hace no se deshace. Quien lea hasta el final no podrá decir que no fue avisada. Karina pasó la página y empezó a leer. Lo que el libro llamaba El camino del guajolote estaba dividido en 3 partes. La primera parte era el pacto. La segunda era la preparación. La tercera era la transformación. El pacto. El libro decía que antes de cualquier intento de transformación era necesario cerrar un acuerdo con lo que llamaba el que habita los cruces, que Karina entendió sin que nadie se lo explicara como la entidad que en la tradición popular mexicana reside en los cruces de caminos, el mismo al que los músicos del blues americano decían haber encontrado a medianoche, el mismo al que en el folclore latinoamericano se le dejan ofrendas de tabaco y aguardiente cuando se necesita algo que ningún ser humano puede dar. El pacto se hacía en un cruce de caminos de tierra, no pavimentado. A las 12 de la noche exactas, que es cuando ese cruce entre el mundo visible y el que no se ve está más delgado. Con 3 alimentos, una vela negra encendida en el centro exacto del cruce, una botella de aguardiente destapada enterrada hasta la mitad en la tierra al norte del cruce, y escrito en un papel con sangre de la persona que pactaba, no mucha, solo suficiente para escribir su nombre completo y la fecha de nacimiento, enterrado debajo de la vela. No había palabras específicas que pronunciar. El libro decía que las palabras eran innecesarias porque lo que habita los cruces no escucha el idioma. Escucha la intención. Y la intención de quien hace el pacto tiene que ser absolutamente clara en el momento de arrodillarse frente a la vela encendida, porque lo que responde al pacto no negocia términos ambiguos. Lo que se entrega a cambio, el libro lo describía así. No son años de vida. No es el alma como las historias la describen. Es el derecho a morir de la manera que elegirías. A partir del pacto, la manera y el momento de la muerte pertenecen a lo que habita los cruces. El cuerpo seguirá funcionando el tiempo que sea necesario para cumplir lo que el pacto puso en movimiento. No más. No menos. Karina leyó esto 2 veces. Y continuó leyendo. La preparación. El libro listaba los ingredientes que debían reunirse durante los 7 días posteriores al pacto. Plumas de guajolote negro recogidas antes del amanecer, no arrancadas del animal sino encontradas donde el animal las hubiera dejado. 7 plumas mínimo. Una por cada día de preparación. Tierra de 3 cruces de caminos diferentes, mezclada en proporciones iguales y guardada en un recipiente de barro sellado con cera negra.
Agua de lluvia recogida durante una tormenta nocturna sin luna, sin que el recipiente que la recolectara tocara el suelo en ningún momento del proceso. Copal negro, no el común, el específico de Oaxaca que huele diferente y que los mercados de artesanías venden a veces sin saber exactamente para qué sirve. 3 pelos de la persona que haya causado el mayor daño en la vida de quien se transforma. No de un enemigo genérico. Del enemigo principal. Karina supo sin dudar que eso significaba Yareli. Y el elemento que el libro describía en último lugar con más detalle que todos los anteriores. Una aguja de hueso. No de metal, nunca de metal. De hueso de animal nocturno, lechuza o murciélago preferentemente. Con la que quien se transforma debía, la noche del ritual, trazarse en el antebrazo izquierdo el símbolo que el libro mostraba en la página siguiente. El símbolo era una espiral que comenzaba en el centro y se abría hacia afuera. Karina lo reconoció. Era el mismo que había visto en uno de los libros más viejos de su abuela, en una página que su abuela había pegado con cera para que no se abriera. Ahora entendía por qué. La transformación. La noche del ritual debía ser la primera noche sin luna del mes siguiente al pacto. El lugar debía ser un espacio exterior donde el suelo fuera tierra directa, sin pavimento ni concreto entre el cuerpo y la tierra. Con los ingredientes preparados se formaba un círculo en el suelo, primero la tierra de los 3 cruces distribuida en círculo, luego las 7 plumas de guajolote colocadas en puntos cardinales y diagonales dentro del círculo, luego el copal negro encendido en el centro. Quien se transformaba se colocaba en el centro del círculo sobre la tierra. Y aquí venía lo que el libro describía con la mayor precisión y lo que Karina leyó más lentamente que cualquier otra página. La transformación no es inmediata. Es una negociación entre lo que el cuerpo sabe que es y lo que está aprendiendo a ser. La primera parte del cuerpo en transformarse son las piernas. Siempre las piernas. Porque las piernas son lo que nos conecta con la tierra y la tierra necesita reconocer primero lo que llegas a hacer antes de reconocerte a ti. El proceso en las piernas dura entre 1 y 3 horas dependiendo de la resistencia del cuerpo. No es posible describir la sensación con exactitud porque ninguna palabra humana fue creada para ella. Lo que se puede decir es que el cuerpo debe ser sostenido durante ese periodo. No sujeto. Sostenido. Hay una diferencia. Sujetarlo interrumpe el proceso. Sostenerlo lo permite continuar. Cuando las piernas han completado su transformación, el resto del cuerpo sigue en minutos. La primera vez dura más. Las siguientes veces el cuerpo recuerda y el proceso se acelera. Para volver a la forma humana, el procedimiento inverso se activa de manera natural con la llegada de la luz solar directa. No es necesario hacer nada. La luz deshace lo que la oscuridad construyó. Advertencia final, que el libro escribía en letras más grandes que el resto del texto. La primera transformación es el umbral. Antes del umbral eres humana que aprendió algo. Después del umbral eres otra cosa que puede recordar haber sido humana. La diferencia importa. Importa mucho. Karina cerró el libro. Lo dejó en la mesa de la cocina. Se preparó un té que no tomó. Y cuando amaneció, tomó la decisión que llevaba 28 años sin saber que estaba tomando. Karina hizo el pacto el siguiente viernes a medianoche. En el cruce de tierra que quedaba a 2 kilómetros del pueblo, donde el camino al monte se divide en 2 sin señales y sin razón aparente para elegir uno u otro. No voy a decir que algo respondió visiblemente. No hubo figura. No hubo voz. No hubo ninguno de esos elementos que el cine ha asociado con este tipo de acuerdos. Lo que hubo fue un cambio en el aire del cruce a las 12:03 que Karina describe como el momento en que la llama de la vela, en un sitio completamente sin viento, se inclinó hacia ella. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Pasó los 7 días de preparación reuniendo los ingredientes con la metodología de alguien que no tiene prisa porque sabe que la prisa arruina lo que la paciencia construye. Las plumas las encontró sin buscarlas, que era exactamente lo que el libro decía que debía pasar. La tierra de los 3 cruces la recogió ella misma antes del amanecer de 3 días distintos. El agua de lluvia llegó la 5ª noche cuando una tormenta de las que Veracruz produce sin aviso saturó el cielo durante 4 horas.
El copán negro lo compró en el mercado de Papantla a una vendedora anciana que cuando Karina lo pidió específicamente la miró durante un momento demasiado largo antes de envolverlo sin decir el precio. Los 3 pelos de Yaredi los consiguió la 6ª noche. No voy a explicar cómo. La noche sin luna llegó el martes siguiente. Karina formó el círculo en el patio de tierra de su casa, detrás de la casa, donde el suelo nunca había sido pavimentado porque su abuela siempre dijo que la tierra necesita respirar. Se trazó el símbolo en el antebrazo izquierdo con aguja de hueso. El dolor fue exactamente lo que esperaba, preciso y deliberado, como información en lugar de castigo. Se colocó en el centro del círculo. Encendió el copal. Y esperó. Los primeros 20 minutos no pasó nada que pudiera distinguirse de estar parada en un patio de tierra en una noche sin luna con copal encendiendo. Y entonces comenzó en las piernas. El libro tenía razón en que no existía la palabra para describirlo. No era dolor exactamente, aunque el cuerpo no procesaba como dolor. Era más como si los huesos de sus piernas estuvieran aprendiendo una geometría diferente y el tejido que los rodea tuviera que reorganizarse para acomodarse a esa nueva geometría. Y todo ese proceso ocurriera simultáneamente y sin anestesia y con la velocidad de algo que tiene un destino claro aunque el camino sea difícil. Karina no gritó. No porque no quisiera, sino porque en algún momento entre el inicio del proceso y los 40 minutos de avance, algo en ella tomó la decisión de no hacerlo. De estar presente en lo que estaba pasando sin intentar escapar de ello con el sonido. Su abuela le había enseñado que el dolor tiene información si uno está dispuesto a escucharla. Karina escuchó. 2 horas y 17 minutos después de que comenzara, el proceso en las piernas terminó. Lo que siguió duró menos de 10 minutos. Y cuando terminó, Karina ya no estaba parada en el patio. Lo que estaba en el patio era un guajolote negro, que recordaba perfectamente haber sido Karina, y que miraba el cielo sin luna con algo que si los guajolotes pudieran describir sentimientos habría llamado satisfacción. Esta historia continuará.